Amados, les invito en esta mañana a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22. Vamos a estar leyendo los dos primeros versículos. El título en esta mañana es La cueva de la transformación. Y vamos a estar hablando de uno de los personajes digamos relevantes en el Antiguo Testamento, que fue el rey David, por lo que hizo y por lo que Dios dijo de él, que era un hombre conforme a su corazón. Amén. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, en esta hora tu palabra va a ser expuesta, que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto para recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos las gracias, mi Rey. Amén y amén. Dígale ahí al que está a su lado: en este momento no me hables, no me toques, ni me mires, porque quiero escuchar palabra de Dios. Amén. Como les dije anteriormente al inicio, vamos a hablar del rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, y que era importante que él llegara a la cueva de Adulán. Y vamos a ver el tema en 3 puntos. El número 1 es cómo es el camino a la cueva. El número 2 es qué hacemos en la cueva. Y número 3 es cómo salimos de la cueva. En esos 3 puntos vamos a desarrollar el tema esta mañana. Si bien es cierto, amados, la palabra cueva viene de una raíz hebrea que significa ser hecho desnudo. Y es que en esa cueva David iba a mostrarse delante de Dios tal como él era y tal como se sentía, como lo vamos a ver más adelante. Pero antes de entrar en el tema, quiero mirar algunas otras cuevas que la Biblia menciona. Y entre ellas tenemos una cueva en la que llegó Lot. ¿Se acuerdan de Lot? El sobrino de Abraham, que estaba en Sodoma y Gomorra. Dios envía a unos ángeles que los saque de Sodoma y Gomorra. Ya sabemos que sale él con su esposa, sus hijas, pero la instrucción era precisa y clara: no tenían que mirar hacia atrás. La esposa de Lot mira y se convierte en estatua de sal. Él sigue el camino, pero llega a un lugar. Y vamos a ver en Génesis 19:30, ¿qué dice mi hermano Sebastián? Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Llegó a Zoar en una cueva y habitó allí con sus 2 hijas. Lot entra a esa cueva de pronto con alguna expectativa, porque había tenido una experiencia. Dios lo había guardado, lo había sacado de Sodoma y Gomorra y le había preservado la vida. Pero sus hijas también entraron con él a la cueva, pero no entraron de la misma forma que Lot. Ellas entraron con lo que habían aprendido de Sodoma y Gomorra
y vemos que sucede un caso de incesto dentro de la cueva. Las hijas tienen relaciones sexuales con su papá y ahí nacen dos naciones enemigas del pueblo de Israel. Entró con expectativa, pero salió con un incesto. Otra cueva que me llama la atención es una en la que entra Sansón. Y podemos leer en Jueces 15:8. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Amén. Sansón se había casado con una mujer filistea y tuvo un problema conyugal y decide irse a una cueva a refugiarse después de haber llamado a la esposa del ganso. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo se llama la esposa del ganso? Venganza. Después de haberse vengado, él entra a una cueva y allí se refugia. Pero otro que me llama la atención y que lo conocemos y algunos lo han denominado el profeta del fuego, ¿quién es? Elías. Elías entró a una cueva y a esa cueva entró con depresión. Eso lo vemos en Primera de Reyes 19:9. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías acababa de vivir una de las experiencias más grandes que digamos que lo marca en el Antiguo Testamento y lo denomina el profeta del fuego, porque se atreve a retar 450 profetas de Baal. Dios lo usa, muestra su poder, pero las amenazas de una mujer hace que corra y se refugie en una cueva. La depresión llegó a su vida, el miedo llegó a su vida, pero hay algo interesante y es que Dios nunca abandona a los suyos. Y Dios no se quedó fuera de la cueva, sino que entró y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Este no es tu lugar. Y vemos a un Elías que entra en depresión, pero sale con una asignación de parte de Dios a seguir cumpliendo la labor y la tarea que estaba designada para él. Hay otro personaje que entra a la cueva y es Saúl. En Primera de Samuel 24, del versículo 3 al 4. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Tenemos a un Saúl que entra a una cueva sin Dios, sin cobertura, sin la protección de Dios, puesto en bandeja de plata a un hombre que sí tenía la cobertura y la protección de Dios, llamado David. Saúl entró a esa cueva sin Dios y salió con el manto roto. A punto de poder haber muerto. Pero tenemos otro personaje interesante en Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Ahí de quién está hablando? De Lázaro. Lázaro entró muerto a esa cueva. ¿Y cómo salió? Vivo.
resucitado. Estos son los ejemplos, y hay otros más, como Josué cuando capturó a los 5 reyes, los metió en una cueva, puso sus pies sobre sus cabezas, en señal de victoria. Y hay otras, pero he tomado estas porque ellos salieron de una forma y entraron de una forma, y salieron de otra. Ahora vámonos al punto número 1 del tema de esta mañana. Y es, ¿cómo es el camino a la cueva? Y quiero que leamos primero para que tengamos un poquito de idea. En el punto número 1 de ese punto tengo que David se sentía amenazado y traicionado. Y vamos a ver por qué. En primera de Samuel 16, del 18 al 22, vamos a estar leyendo. Dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Para donde iba Saúl, iba David. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. En el versículo, ahí mismo en el capítulo 16, en el versículo 14 dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Conocemos la historia. David es desechado por parte de Dios. Ya Dios no está, el Espíritu de Dios no estaba con él. Y cuando este espíritu lo atormentaba, la función de David era tocar el arpa. Y cuando David tocaba el arpa, el espíritu se apartaba de Saúl. Mira la diferencia. Un hombre que había vivido con el Espíritu de Dios hasta cierta parte de su vida, ahora es atormentado. Pero cuando hay otro que Dios está con él, entonces el espíritu que atormentaba a Saúl tiene que huir. ¿Por qué? Porque cuando Dios está con nosotros, Él cuida de nuestro alrededor. Y de esa manera podemos impactar a los que están alrededor nuestro. Ahí mismo en el 1 de Samuel 18, del capítulo 18, del 18 al 22 dice: pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o quién es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merat, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adiel el Mejolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Vemos a un Saúl que le había dado una palabra a David y después le cambia. En vez de darle la que le tenía que dar, ahora le da otra. Aparte de que el rey David tenía un jefe loco, como era Saúl, porque estaba loco, desequilibrado. Saúl veía a David como una amenaza. ¿Y quién era David? Era un hombre fiel que lo había demostrado al rey. Era un buen trabajador, hacía todo lo que se le mandaba. Y esto
duro y triste, amado hermano, que tú hagas las cosas bien, que tú te esmeres por hacer las cosas bien, pero que pongan en duda tu trabajo, tu esmero, tu fidelidad, tu lealtad, tu efectividad. Todo eso lo puso en duda Saúl con David. Al punto de que Saúl quería matar a David como fuera posible. No importaba el costo que esto tuviera. Pero aparte de eso, número 2, David se sentía también frustrado e incompetente. Y tú puedes ser incompetente en algunas áreas de tu vida, en un trabajo. ¿Y qué es lo que más o qué es lo normal que uno haga? Pues uno se prepara, desarrolla las habilidades, se entrena para poder tener las competencias. Pero lo más triste es el otro escenario, que tú te sientas incompetente teniendo las destrezas, teniendo las habilidades, teniendo la asignación, teniendo el llamado, teniendo las cosas que se necesitan, pero que te sientas impotente porque no puedes hacer nada. La situación se sale de tus manos. La vida de David estaba corriendo peligro, pero sabes, era necesario que David llegara a la cueva de la transformación. Lo necesitaba. Aparte de que se sentía frustrado por todo lo que había sucedido, quiero que leamos un momentico en 1 Corintios 12, del 7 al 9. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezcas en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. David estaba experimentando esto de lo que nos habla el apóstol Pablo. Estaba experimentando un tiempo de debilidad en su vida, como vamos a ver más adelante. Hizo cosas que no tenía que hacer. Aquel que fue entrenado desde pequeño, que se peleaba con osos y leones para defender a sus ovejas, aquel que tuvo un trato especial con Dios, ahora estaba pasando un momento difícil. Número 3, estaba herido emocionalmente. Camino a Emaús, era un hombre que estaba herido. Camino a la cueva de la transformación, era un hombre que estaba herido emocionalmente. Acababa de perder a su mejor amigo. Y lo vemos en 1 Samuel 20:41, que dice: y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Aquí nos habla de Jonatán. Habían establecido una gran amistad David y Jonatán, y ahora, a causa de un padre loco, tenían que separarse. Ya no se iban a ver más, porque si se veían, la vida de David, lo más seguro era que iba a correr peligro, porque Saúl estaba resuelto a matarlo, a acabar con la vida de él. En este momento David pierde a su amigo.
Hubo un costo emocional, amados, al perder a alguien que él amaba, con quien había establecido una gran amistad. Y una de las cosas que nos hace descender a la cueva de la transformación es el costo emocional. Y más cuando tiene que ver con aquellas personas que amamos en nuestro entorno, nuestra familia, aquellas personas allegadas. Pero aparte de eso, mis amados, David experimenta una falencia espiritual. Y vamos a verlo en el capítulo 21. En el capítulo 21, amados, en el versículo 1 y 2, miren lo que sucede. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo? Ojo, estás solo y nadie contigo. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. David ahí está mintiendo, porque si Saúl lo está persiguiendo para matarlo, ¿cómo lo va a mandar? Vemos al rey David mintiendo aquí. Y podíamos preguntarnos por qué David no le dijo la verdad al sacerdote. ¿Por qué no habló con él y le explicó lo que estaba sucediendo? ¿Por qué no le dijo que tenía un problema y que necesitaba ayuda? Sino que prefirió decir una mentira. Amados, si es que cuando negamos nuestra necesidad, no podemos ser sanados. Y es delicado cuando tratamos de mostrar máscaras de que somos fuertes, casi no de este planeta. Cuando vemos personas que nos hacemos la idea de que son personas que nunca se equivocan, nunca pecan, nunca cometen un error, y la realidad es otra. La realidad es otra. Vemos a un hombre que Dios lo había usado para vencer a un gigante, pero que lo vemos con una propiedad con la que habla, y en esa conversación que tiene con el gigante le dice: hoy Dios te va a entregar en mis manos. Tu carne va a ser comida para las aves. Y así como él lo dice, así sucedió, porque Dios estaba con él. Pero ahora David está en otra situación. El hombre que un momento estuvo bien, que amaba a Dios, ahora estaba tomando decisiones equivocadas. Estaba haciendo lo incorrecto. Y ese es el siguiente punto. David tuvo decisiones erradas, y vamos a verlo ahí mismo en el capítulo 21. Miren lo que David hace del versículo 10 al 15. Y levantándose David aquel día, huyó a la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras
Y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Ojo, y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Pareciera que el rey tuviera el don de la revelación o discernimiento, porque dice: se hiciese el loco. Y era verdad, se hizo el loco. Se había hecho el loco. ¿Pero por qué se había hecho el loco? Porque era la única manera de que él podía salvar su vida en ese momento. ¿A causa de qué? De una mala decisión, de un error que cometió. No le consultó a Dios. No le preguntó a Dios si podía ir. Fue la decisión de él de tomar la iniciativa, de buscar una solución a su problema. Estaba huyendo. Cualquier lugar lejos de Saúl es bueno. Podría pensar de esa manera. Pero ¿por qué ir al terreno enemigo a refugiarse? Si sabía que por culpa de él ellos habían perdido una guerra. Si sabía que no lo querían, ¿por qué se iba a refugiar allá? Y es porque muchas veces cuando nos desconectamos de Dios hacemos eso. Todo lo que David hizo camino a la cueva de la transformación. No fue suficiente tumbar al gigante, porque no lo hizo él. ¿Quién lo hizo? Dios. No lo hizo él. Él necesitaba ir a la cueva porque necesitaba ser transformado en esa cueva. Al tomar decisiones erradas, él puso su yo por encima y se comportó como lo que no era. Mira, llamado a ser rey, y le tocó y le figuró el papel de loco, porque no había más que hacer. Pero era llamado a ser rey, simplemente porque David perdió la perspectiva que tenía, a la que Dios lo había llamado. Había un llamado sobre su vida para ser rey, pero yo me imagino que ya David hasta estaba dudando si realmente él era el rey. Porque con todo eso que le estaba sucediendo, no había ningún camino, no había un camino abierto, digamos que algo que vislumbrara y que le pintara ese trono que se le había dicho, que Samuel, para el que Samuel lo había ungido. No había nada de eso. Pero ahí va David, camino a la cueva de la transformación. Ahora vamos a ver el punto número 2. Y es: ¿qué hace David en la cueva? ¿O qué hacemos en la cueva? Imagínate que donde leímos en el capítulo 22, uno dice: yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Eso quiere decir que David fue solo. Y después, cuando supieron, fueron a buscarlo y se unieron a él. Eso quiere decir, y eso me lleva a pensar, que el trato de David fue único y solo con él primero en la cueva. Y mira lo que dice más adelante: y se levantaron con él todos los afligidos, se juntaron con él, todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Qué interesante, ¿no? Dios tiene una manera de actuar increíble. Sorprende. Porque imagínate,
Si Dios te dice que tú vas a ocupar un cargo alto en una empresa de renombre, tú lo que más quieres de pronto es tener un buen equipo de trabajo, personas calificadas que te puedan servir de apoyo para un momento determinado de tomar una decisión, y no tú que tener que decirle a cada uno qué tiene que hacer. Pero mira lo que reúne Dios en este lugar. Gente que no podía darle un consejo a David, que no podía decirle: David, ven, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Lo que pasa es que tú te equivocaste allá, hiciste lo que no era correcto. No, era gente que estaba peor que él. Peor. Y ese es el principio del reino de David. Esos son sus hombres, como vamos a ver más adelante, que después que están en la cueva tienen una transformación y se convierten en los valientes de David. Pero mira a Dios cómo en la adversidad y en la crisis, en lo que David no podía manejar, cómo Dios toma el control de la situación y cómo lo va encaminando y lo va llevando al punto donde él tiene que ser transformado. Algunos estudiosos dicen que hay 3 salmos, relacionan, que fueron escritos en la cueva: el Salmo 142, el 57 y el 34. Pero lo que sucedió en la cueva lo vamos a analizar en el Salmo 142. Y en este salmo tengo algunos puntos, 7 puntos que vamos a ver. Y en el primer punto tengo algo importante, y es que David se encuentra con Dios nuevamente. Se había desconectado. Las circunstancias los habían llevado a que se desconectara de Dios, y la desesperación que él tenía frente a Saúl, que lo estaba persiguiendo de muerte, lo hace cometer errores. No consultaba a Dios, mintió, se sentía frustrado. Había muchas cosas que de pronto él se preguntaba y cuestionaba, pero ahí en la cueva él decide conectarse con Dios nuevamente. Y es allí, en esa cueva, donde él decide volver a tener una relación fresca con Dios. Y es así como en el Salmo nombra a Dios varias veces. Número 2, ahí en esa cueva David se muestra tal como él es y le manifiesta a Dios cómo se siente. Le manifiesta a Dios la frustración que tiene. Le habla con Dios y le dice cómo lo están persiguiendo, que él no puede entender cómo alguien que le ha sido fiel quiere acabar con su vida. Todo lo que él siente en esa cueva se lo manifiesta a Dios. ¿Por qué? Porque ese era el lugar de su transformación. Estaba siendo procesado en ese momento David, porque Dios necesitaba que fuese procesado para la tarea que le había asignado desde hace tiempo. En esa cueva, David apela al favor de Dios, porque solo el favor de Dios, amados hermanos, nos puede hacer salir de una crisis, de algo difícil. Y David apela a Dios en socorro y ayuda por lo que estaba viviendo. No tiene nada. Pero aparte de eso, David aprende allí en la cueva
a mirar como Dios nos mira a cada uno de nosotros. Aprende a mirar con los lentes de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Para nosotros es fácil criticar a los demás. Nosotros queremos que la gente camine en un modelo. Y a veces nos enfrascamos en eso, que la gente camina en el modelo que nosotros creemos que es y que debe ser. Pero a veces nos olvidamos que más que eso es más importante lo que nosotros tenemos y lo que somos. ¿Qué necesito yo que Dios transforme en mí? Esa es la pregunta en esta mañana. Aquí Dios estaba tratando con David, porque David iba a tener una tarea maravillosa más adelante dentro de esa misma cueva. Y es que en el versículo número 7, denme un momentico al Salmo 142. En el versículo número 7, miren lo que dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos. ¿Qué justos? Me rodearon los justos porque tú me serás propicio. Aquí en el Salmo 142, ¿qué está haciendo David? Estás pidiendo ser bendición para otros. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Era un hombre que Dios lo estaba llevando a la cueva de la transformación, a un proceso. Y David no le iba a decir a estos hombres que estaban en peor condición que él: es que yo vi en YouTube un video, o vi en Facebook un comentario, o es que me lo contaron y me lo dijeron. No, yo viví mi proceso de transformación. Yo pasé por esto. A mí me traicionaron. A mí me amenazaron de muerte. Me levantaron falsos testimonios. No me cumplieron con lo que me habían prometido. Yo mentí. Yo le fallé a Dios. Yo cometí errores. Tomé decisiones sin consultar a Dios. Por mi culpa, por esa mentira que le dije al sacerdote, 85 hombres murieron por mi culpa. Porque cuando Saúl se enteró que David había estado en Nob, en los sacerdotes, mandó a traer a los sacerdotes. Y como ellos no le dieron la respuesta que él quería, los mató a todos. Miren, él manda a sus hombres a que maten a los profetas, y ninguno se atrevió a levantar la mano. Solo un edomita, que no era israelita, fue el que acabó con la vida de estos 85 hombres. ¿Por qué? Por una mentira. Si David no hubiera dicho esa mentira, esos hombres no hubieran muerto. Tú puedes saber, ¿te puedes imaginar lo que sentía David? Pero David necesitaba ser transformado en esta cueva. Era su relación personal con Dios. Y allí en esa cueva, amados hermanos, él aprendió a apoyarse en las fuerzas de Dios e intentar nuevamente. Él allí decide creerle a Dios e intentar nuevamente levantarse, y a pesar de todos los fracasos y equivocaciones que había tenido en su vida,
Dios lo respalda. ¿Sabe por qué? Porque él decide soltar y entregar su carga a Dios. Y es lo que a veces nosotros no hacemos. Nosotros decimos: Señor, ahí te entrego, y al rato, Señor, echa para acá porque de pronto tengo una idea, o sea, de pronto me funciona y hagámosle para ver. Si no me funciona, pues yo vuelvo y llego allá. Pero voy a intentar por acá. A veces hacemos eso. Pero aquí en la cueva, David soltó todas sus cargas en manos de Dios. Y sabes, Dios quiere eso en esta mañana, que nosotros aprendamos a soltar nuestra carga, que no se te olvide esta palabra y que quede en tu corazón. Amados, no sabemos lo que vamos a enfrentar más adelante. Nunca sabemos. La palabra nos dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y sabes, él va a utilizar nuestras equivocaciones en la vida, nuestros errores, para sacar ventaja, para llenarnos de culpabilidad, para decirnos: tú no puedes, no te lo mereces, no calificas, no eres digno. ¿Quién eres tú? Pero vemos a un hombre que se levantó de las cenizas, un hombre que le creyó a Dios y que allí en esa cueva fue transformado al punto de que allí sale las bases de su reinado. Tengo otra serie que es De la cueva al trono, a donde hay una cantidad de lecciones que, si uno se pone a analizar de la cueva cuando él llega al trono, todo lo que podemos aprender de lo que Dios le enseña a David. Y entre esas lecciones está que Dios no actúa siempre de la misma manera. Y te sorprende, porque como te puede decir muévete, te puede decir quédate quieto, no hagas nada. Yo tengo la situación en control, yo voy a actuar, tú no hagas nada. Mira la cantidad de hombres que Dios en la Biblia le dio la victoria sin hacer nada. En la historia vemos, hay una película que son la de los 300, los espartanos. ¿La han visto? ¿Cómo se llama el líder? Leonidas. Estos espartanos tenían una formación especial. Desde los 7 años, los varones eran arrancados del seno del hogar y eran formados hasta los 12 años, que tenían una prueba, y era que no les daban de comer y ellos tenían que ver cómo hacían para comer, y les tocaba robar. El problema era que se dejaran coger robando. Si no los cogían, pues bien, excelente, no pasaba nada. Y tenían un adiestramiento muy especial, al punto de que, según la historia, eran los mejores guerreros que habían y no le tenían miedo a nada. Pues la historia lo registra, y yo creo porque la historia lo registra, pero tiene algo similar con los 300 de Gedeón. ¿Tú te imaginas donde Dios le hubiera dicho a Gedeón: ve tú solo? Ve tú solo. Yo te quiero preguntar, tú puedes leer la historia en casa, pero yo te quiero preguntar, ¿qué hicieron los 300? ¿Qué hicieron los 300? No hicieron nada. Dios le dio la victoria. Dios se encargó del enemigo. Imagínate, era un ejército de 32,000. Divide eso entre 300. Te da como cada hombre tenía que matar como 800 por ahí, o más. Pero bueno, imagínate esos números. Y sin embargo, Dios de 3,000 lo baja a 300 y le da la victoria. No hicieron nada. Pero imagínate que fuese Gedeón solo y Dios le hubiese dado la victoria. ¿Qué hubiera dicho Gedeón? El mero mero.
Pero Dios sabe cómo hace las cosas. David, amados hermanos, comenzó a desarrollar nuevamente su fe en Dios. Él soltó las cargas. Dejó toda su aflicción en manos de Dios. Y aquel hombre que en un momento se había enfrentado a Goliat y tenía la fe y la seguridad que Dios se lo iba a entregar en sus manos, ahora estaba retomando otra vez esa fe, al punto de que si leemos más adelante, para moverse a cualquier cosa, David llama a Abiatar, el sacerdote, para preguntarle qué dice Dios. Comienza otra vez nuevamente a tener esa relación y esa intimidad con Dios, al punto que para dar un paso tiene que consultar con Él. Pero todo esto está sucediendo dentro de la cueva, donde David está siendo transformado, está siendo preparado en su integridad, en su alma, en su espíritu, para ser rey, para ser justo, al punto de que hay una situación que sucede más adelante, cuando los amalecitas llegan y queman toda la ciudad y se llevan a las mujeres, se llevan a los niños, se llevan a todos, y ellos creen que de pronto los han matado o no los van a ver más. Y el pueblo, los mismos valientes, tratan de matar a David por el dolor que sienten. Pero cuando él consulta a Dios y Dios le dice: ve, que yo te los voy a entregar otra vez y los vas a recuperar, ves tras ellos y hay un criado que se enferma y lo dejan en el camino, ¿tú crees que era casualidad? No, era el plan de Dios. Ya Dios tenía todo planeado. Y ese criado es el que los lleva a donde están las mujeres y su familia. Y de los 600, solo 400 hombres, escúchame bien, solo 400 hombres van, porque 200 se cansan, y como están cansados deciden quedarse. Y los 400 van, enfrentan al enemigo, toman el botín, lo traen, y cuando van a hacer la repartición del botín, entonces David dice: lo vamos a repartir para todos, incluyendo los 200 que se quedaron. Y le brincaron a David. Le brincaron y le dijeron: ¿cómo así? Y él dijo: no, así será de ahora en adelante. Y dice la palabra que así es hasta hoy. No importa los que se queden, el botín se reparte entre todos. ¿Eso lo aprendió de quién? Aprendió en la cueva de la transformación. Pero por último punto, mi padre, ¿cómo salió de la cueva? Aquí es interesante. Miren que David sale de la cueva fortalecido, transformado, venciendo sus temores y preparado para liderar a otros. Todo eso es el resultado de haber estado en la cueva de la transformación en Adulán. Allí ya él está listo para emprender su camino al trono. Tiene muchos retos que enfrentar de ahora en adelante, pero sabe quién es su Dios. ¿Sabe quién es Dios? Y vamos a ver a David en diferentes situaciones a donde muchos intervienen a su favor para que no cometa errores. Y vemos a David en muchas situaciones consultando a Dios y en otras no. Pero lo que sí te puedo decir es que David cumplió el propósito por el cual Dios lo llamó.
Y para ver un poco, tener idea de cómo salió David de la cueva, vamos a enfocarnos en el Salmo 34. Este salmo es una plática, es una charla motivacional. Y esa charla se la da él a todos esos hombres afligidos, endeudados, pobres de espíritu, que estaban con él. Y vamos a mirar algunos versículos, porque mira lo que David le dice a los afligidos. Oído, Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Mira lo que le dice a los endeudados en el versículo 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Mira lo que le dice a los descontentos de la vida. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y por último, amados hermanos, a los amargados de espíritu, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. Amados, no importa la situación. Siempre encontraremos descanso, solución, provisión, protección en las manos de Dios. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Quiero terminar leyendo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 31. Y dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta es una radiografía de nuestra realidad. No es un insulto, amigo, hermano, no. No es que te estén insultando y te estén diciendo necio, que te estén diciendo que tú eres lo peor. No, no, no. Es nuestra realidad. Somos necios. David nos los muestra. Alejado de Dios, fue necio. Cometió errores que costaron vidas. Pero a pesar de nuestra situación, Dios nos ha escogido. Y Dios quiere escogernos en esta mañana. Si hay algún amigo que nos visite, o alguna amiga que nos visite, Dios está interesado en ti, porque Él desea transformar tu vida, así como lo hizo con David. Amados, y también con nosotros. Es tiempo que nos sacudamos. Es tiempo que pensemos: ¿qué estoy haciendo yo para Dios? ¿Qué estoy haciendo yo para la obra del Señor? ¿Qué me ha dado Dios? ¿Qué talento, qué don ha entregado Dios en mis manos, que lo puedo poner a su servicio para la extensión de su reino? A veces entramos en una cueva llamada conformidad y nos
conformamos simplemente con venir a la iglesia, pero no queremos dar un poco más, ir un poco más allá. Amados, es necesario. David entró en la cueva de la transformación, pero David también, cuando salió de esa cueva y fue transformado, salió a cumplir su asignación, a ser rey. Saúl todavía lo odiaba. Saúl todavía quería matarlo. Pero a pesar de esto, vemos el resultado de esa transformación en un hombre que tiene la oportunidad de matar a aquel por varias ocasiones que ha intentado acabar con su vida, y lo que él hace es no levantar su mano contra el ungido de Dios. Y lo que un día le enseñó, lo que un día sus hombres, sus valientes vieron en cada lección aprendida de David, eso es lo mismo que ellos hicieron con él. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, amados hermanos. Dios tiene propósito contigo, pero es necesario que nos dejemos transformar por Dios. Amado Señor que estás en los cielos, gracias, Señor, por la vida de David. Gracias, Padre, porque tu palabra nos muestra las virtudes y los errores de aquellos hombres que, igual que nosotros, te amaron también, Señor, pero que fueron hombres que necesitaron ser transformados, que fueron hombres que entraron a la cueva y se mostraron tal como era delante de ti, Señor. Llevaron su carga, Señor Dios, delante de ti, sus frustraciones, sus preocupaciones, Señor. Y hoy podemos aprender que tú eres un Dios que escucha, Señor, y que tu oído está atento al clamor de cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana yo presento este pueblo delante de ti. Yo presento a los jóvenes, Señor, Padre, los adultos, los niños, Señor, cada vida aquí presente, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo ministrando en el corazón de cada uno, Señor, y que nosotros podamos entender lo importante y lo necesario que es ser transformados por ti, Señor. Que necesitamos tener experiencias contigo y no, Señor, simplemente de oídas, sino vivencias puras contigo, que podamos, Señor, marcar las vidas de otros con nuestras propias experiencias. Gracias por este pueblo que en esta mañana vino, Señor. Y gracias porque sé que tu palabra, Señor, ha sido puesta como una semilla que comienza a germinar en cada corazón, Señor. Gracias, Señor, porque aquí también están tus valientes, Señor. En esta mañana aquí también hay valientes como los que tuvieron en la cueva de Adulán. Gracias, Señor, porque si nosotros no miráramos como tú nos miras, sino que miráramos con nuestros ojos, Señor, la historia fuera otra. Pero gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias porque tú eres fiel, mi Señor. Gracias porque tu amor y tu misericordia, Señor, siguen perdurables, Señor, en el tiempo. Son, Señor, en el hoy y en el ahora, Padre. Gracias porque tú eres fiel, tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que si nos acercamos a ti, Señor, en ti encontramos respuesta. Señor, en ti encontramos protección, provisión, Señor Dios. En ti encontramos dirección en nuestras vidas, Señor. Gracias.
Gracias porque en esta mañana tú estás, Señor Dios, tú estás preocupado por cada uno de nosotros, porque en esta mañana tú estás esmerado en transformar nuestras vidas, en transformar nuestro corazón, porque tú, Señor, eres el único que puedes enderezar lo torcido, Señor. No hay más nadie, mi Rey. Por eso te damos un fuerte aplauso en esta mañana. Glorificamos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey, porque tú eres maravilloso. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Santo es tu nombre, mi Señor. Santo eres tú, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, no importa las dificultades, las situaciones, nunca olvides que el Señor siempre está allí dispuesto a escucharte. Las circunstancias llevaron a David a la cueva de la transformación. Tú no necesitas copiar lo mismo. Tú no necesitas esperar que las circunstancias te lleven hasta allá. Tú puedes llegar allá antes de las circunstancias. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros le pidamos ese deseo de ser transformados y ser cambiados para su gloria.